Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el tutorial número 2 de rostros en vectorial. La última sesión, la primera sesión, empezamos a ver un poco lo que eran las formas de los rostros y sobre todo algunas ubicaciones de elementos básicos como ojos, nariz y boca. Hoy vamos a profundizar ya en los rasgos diferenciales de cada uno de los rostros. Vamos a tomar como ejemplo este rostro que tiene unas facciones bastante marcadas y vamos a tomarlo como base para poder desarrollar unos rostros personalizados. Vamos a partir de un anatómico para poder jugar un poco con las facciones, para poder personalizarlo a un figurín. Vamos a copiar la imagen, tenemos aquí una página nueva y con control C pegamos. Vamos a ubicar, voy a volver a activar aquí en el menú de ver lienzo, mostrar mis líneas guías, para que me ayude a tener una ubicación central de los elementos. Vamos a trabajar con simetrías, así que solo vamos a hacer la mitad del rostro. Para la forma básica de la cara vamos a aprovechar mucho estas facciones que tenemos acá. Ya que parten de un mismo principio de estructura de mandíbula grande, que es una particularidad del rostro de la persona que estamos tomando. Con Shift seleccionado estamos haciendo una ampliación parcial hacia ambos lados y vamos a darle la longitud de cabeza que tiene. Bien, voy a bajar la opacidad para no perder de todas formas la visualización y vamos a hacer las correcciones de anchos de rostro y de mandíbula. Bien, aquí estamos tratando de dejar como las mismas posiciones. Vamos a hacer una pequeña corrección acá. Bien, ya tenemos más o menos una forma de rostro tentativo. Vamos a bloquear nuestra imagen aquí en el candado para que no nos ocurra esto. Y en este caso el rostro se ve separado, simplemente doy doble clic, selecciono la pieza y la muevo ligeramente hacia el centro para que se me desaparezca la línea central de corte a la derecha de la fusión, que lo vimos en el tutorial 1. Bueno, vamos a empezar entonces. Componentes básicos del ojo, vamos a ver esta parte blanca que es la forma completa del globo ocular. Después tenemos el iris, después tenemos la pupila y posteriormente vamos a pasar a hacer lo que son las pestañas. En ese mismo orden vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces con la herramienta pluma atajo P, que la tenemos aquí en la parte superior, y vamos a empezar a hacer nuestra forma de globo ocular. En este caso el nombre es globo ocular, pero como tenemos párpado superior e inferior, no vamos a ver todo el globo ocular, vamos a ver una facción que es lo que nos permite ver. Dejamos relleno en blanco y anulamos contornos. Bien, voy a ocultarlo temporalmente, entonces acá está mi trayecto para poder trabajar mi forma de elipse. En este caso la herramienta elipse, el atajo es E para poder hacer una circunferencia y con Shift para que me quede perfectamente redondeada. Bien, acá ya tenemos entonces nuestra forma de ojo. Voy a volver a activar mi trayecto y vamos a aprender a sacar una intersección entre dos figuras. Esta intersección, ¿por qué? Porque el párpado superior generalmente cubre o tapa parte del iris en la parte superior, es decir, esto que nos está sobresaliendo a este costado. Voy a asignarle acá de una vez una tonalidad, por ahora un color cualquiera, y voy a duplicar esta pieza, control C, control V. Observen que ya tenemos los dos trayectos. Voy a ponerle una vez nombres. Bien, voy a seleccionar entonces este último trayecto con el trayecto de elipse y vamos a asignar aquí en la parte superior donde está nuestra herramienta de formas compuestas, vamos a darle intersección. Bien, en este caso nos cambió la tonalidad, no hay problema, volvemos a asignarle el color. Bien, observen que ya nos cortó la pieza y encaja perfectamente dentro de la misma forma del globo ocular.
Bien, vamos a construir ahora nuestra pupila. Esta nos quedó atrás, así que la saco para que se nos vea en la parte delantera. Bien, vamos a recuperarle aquí, vamos a anularle contornos. Todo por ahora es mejor trabajarlo sin contornos para el ejercicio que vamos a trabajar. Aquí hay un principio importante y es que la pupila debe estar concéntrica con relación a el total del iris. ¿A qué me refiero el total del iris? Hasta las partes que ya no estamos observando porque el párpado no las está cubriendo. No quiere decir que vamos a tener que trabajarlo en diferentes posiciones porque deja de ser realista. Vamos a ocultar temporalmente esto para poder mostrarles un poco de qué hablamos. Bien, observen que acá tenemos parte oculta en la parte superior y en la parte inferior y aún así nuestra pupila está concéntrica. Ese es el principio de elementos centrados del que estamos hablando. Bien, para no tener problemas podemos seguir manteniendo ocultos algunos elementos, básicamente como el globo ocular y en este caso esta forma compuesta que vamos a llamar iris y pupila. Bien, vamos a hacer entonces la forma de nuestras pestañas. Aquí vamos a trabajar con un principio muy sencillo y es hacerlo todo como formas cerradas para poder trabajar de esa forma. Voy a hacerlas todas en completo. Bien, observen que estoy haciendo diferentes tipos de líneas y estoy tratando de crearlas como si fueran objetos cerrados. No estoy haciendo pestaña por pestaña, ya que son funcionalidades de la versión Pro que de pronto se pueden trabajar en otros software vectoriales. Acá estamos haciendo una interpretación con las herramientas como las tenemos disponibles. La cantidad de pestañas pues depende de la simplificación que ustedes les quieran dar. Aquí vamos a trabajar un poco de precisión o de detalle, entonces por eso estamos construyendo tantas pestañas. Observen que no las estoy trabajando enteramente redondas, sino con cierta inclinación. Esto nos ayuda a que se vean un poco más realistas, como las curvaturas normales que generalmente tienen las pestañas. Bueno, aquí ya vamos cerrando, aquí ya después podemos perfeccionar un poco. Entonces hacemos el mismo proceso, contorno en 0 y el relleno en negro. Bien, observen acá entonces, aquí ya hacemos la manipulación para poder hacer las correcciones necesarias. Listo, bueno, perfecto. Esta ya sería una forma, entonces el trayecto nos ha quedado mal ubicado, entonces simplemente necesitamos mandarlo hacia la estructura donde la vamos a trabajar. Voy a bloquear esta forma compuesta del rostro para que no nos genere también ningún inconveniente, y esta que son las pestañas las vamos a ubicar encima de todo. Correcto, voy a activar nuevamente entonces nuestra forma compuesta de globo y ya tenemos entonces nuestro ojo tentativo. Bien, algo importante acá es que si queremos trabajar con algo de lo de los efectos de sombra lo podemos hacer aquí en la parte inferior. Okay. Bien, acá en la parte superior de los rellenos vamos a estar encontrando un poco de los tipos de rellenos con los que vamos a trabajar. Degradado radial, y aquí podemos observar un básico que nos está tomando un inicial, que son un poco más oscuros, y este básico que lo está trabajando como un verde. Ya tiene unos tonos, unos ojos azulados. Podemos estar haciendo un poco la mezcla hacia esas tonalidades. Bien, vamos a dejar por ahora ahí.
y vamos a adicionar lo que se conocen como los puntos de luz. En algunos casos son muchas veces el mismo círculo pero en blanco si queremos trabajar puntos de luz básicos. ¿Ven? Y en otras circunstancias se trabajan un poco de formas irregulares dependiendo pues la estructura con las que los deseen trabajar. Pero con el mismo principio de borde blanco, de relleno blanco sin borde. Vamos a anularle aquí a 0. Correcto. Bien, ya tenemos entonces acá diferentes formas de asignar entonces los puntos de luz a los ojos. Vamos a pasar entonces a la construcción de las cejas, que tienen unas cejas bastante gruesas y marcadas, muy sencillas. Vamos a asignarle entonces los bordes. Aquí vamos a pensar en las cejas como un relleno compuesto, pero si queremos trabajarlas de cierta forma pelo a pelo, tendríamos que pensar en esta misma estructura de las pestañas. Bien, vamos a anular igualmente entonces nuestros tonos de bordes. En 0. Listo, ya para ir terminando entonces tenemos la forma de nuestra nariz, igualmente rellenos cerrados. Bien. Y le podemos asignar la misma característica de relleno de las cejas. ¿Ven? En los contornos recuerden anularlos. 0. Listo. Y aquí para el contorno de la forma vamos a hacer lo mismo que hicimos en las pestañas. Vamos a procurar trabajar una línea pero a forma de relleno, es decir, vamos a asignarle un grosor como una forma cerrada. Entonces nuevamente asignamos el mismo relleno y vamos a hacer el proceso de anular contornos. Bien, ya para terminar nos faltaría las facciones de la boca, que son unos labios bastante carnosos, muy envidiados actualmente por varias personas que se practican cirugías plásticas para poder igualarlos. Aquí en este caso vamos a pensar y a trabajar con labios por separados, es decir, labio superior y labio inferior como dos elementos por separado. Y tener muy en cuenta estas curvaturas que estamos viendo en la comisura o unión de labios. Bien, vamos a asignar de una vez unas tonalidades. Perfecto. Y vamos a anular los contornos. Bueno, vamos a hacer el mismo proceso con el labio inferior, teniendo en cuenta que aquí en la base nos debe quedar un proceso para simetría. Ya corregimos si de pronto nos queda alguna estructura por fuera de lugar. Aquí no importa si nos quedan ligeramente separados, después vamos a ver unos procesos como para personalizar un poco más los labios. Y aquí vamos a hacer la corrección para que nos quede mejor la simetría aquí en la base. Listo, bien, ya tenemos entonces nuestros labios y ya tenemos nuestro rostro para construir entonces la simetría. Voy a ocultar la fotografía porque ya no la necesitamos para que observemos un poco el proceso. Bien, vamos a asignarle otra tonalidad de piel, un poco más acorde al tono de nuestra referente. Bueno, voy a volver a bloquear para poder hacer el reflejo y hacemos el reflejo de nuestros ojos. Al sostenido mantengo la misma altura y le asigno reflejo.
aquí voy a hacer una pequeña corrección de proximidad de ojos. Correcto. Voy a volver a activar temporalmente la imagen para que podamos ver un poco. Miren, ya tenemos una aproximación de cómo quedaría el rostro y vamos a hacer corrección de los puntos de luz. ¿A qué me refiero con los puntos de luz? Que los puntos de luz no deben quedar opuestos en simetría. Entonces básicamente vamos a reposicionarlos hacia las ubicaciones que nos queden exactamente iguales para que no se nos vea visco el proceso, sobre todo la ubicación de los ojos. Las cejas también las podemos estar separando un poco. Bien, este sería el rostro anatómico, pero la idea es que nosotros trabajemos un poco con manipulaciones, porque pues este es el rostro básico vectorial, pero la idea es que hagamos una manipulación de ese elemento. Bien, voy a crear entonces mis carpetas para poder tener todo un poco más separado desde donde trabajamos el globo ocular. Aquí lo ubicamos o lo posicionamos dentro de la carpeta que acabo de crear. Con eso podemos tener una visión un poco más organizada de los elementos. Bien, voy a seleccionar todo y lo voy a duplicar al lado para mostrarles un poco de las modificaciones a las que podemos acceder. Bien, entonces las primeras modificaciones que vimos cuando trabajamos un poco de la proximidad de los rostros fue precisamente la altura de la nariz. Entonces podemos estar jugando un poco con estas alturas. Voy a crear aquí una carpeta nueva para poder mandar todas estas formas compuestas a esa carpeta. Un segundo. Ok, listo. Para poder hacer un bloqueo de rostro, ya que solo vamos a manipular, ¿ven? Solo vamos a manipular las facciones. Entonces nuevamente podemos hacer esto o viceversa, podemos hacer esto, subir un poco las facciones y miren cómo van cambiando el rostro solo con ese detalle. La siguiente manipulación son el tamaño de los ojos. Entonces vamos a tomar únicamente nuestros ojos y recomendable, vamos a hacer primero esto, seleccionar control G. Control G es para agrupar los elementos. En este caso, si no tenemos acceso a los atajos, aquí en la parte superior nos aparece el botón para poder agrupar. Esto es para que los ojos no se nos vayan a desorganizar en el proceso. Bien, vamos a realizar entonces una ligera ampliación. Miren, con esta pequeña ampliación ya han cambiado. Observen, ya tenemos dos rostros completamente diferentes, nariz un poco más alta. Vamos a caricaturizar un poco más estos. Entonces, mismo proceso, tener agrupados los ojos. Vamos a agrandar también un poco cejas. Y vamos a agrandar un poco más los ojos. Y en este caso tenemos que volver a centrarlos dentro de nuestro rostro. Inclusive podemos jugar a girarlos un poco. Y vamos a disminuir el tamaño de la nariz. Lo tomo. Ahora sí. Bien, observen un poco como las tres facciones que hemos tomado y cómo nos ha quedado el resultado. Aquí tenemos otra serie de ejemplos ya para cerrar de todas las formas o facciones con las que podemos jugar un poco. Entonces tenemos este rostro que partió de este rostro básico. Vamos a ocultar esto un segundo. Partimos del rostro de Lucy Liu. Entonces tenemos unas estructuras básicas de las formas del rostro y posteriormente se hicieron variaciones en altura de nariz y en tamaño de ojos. Tenemos este otro ejemplo. Vamos a ocultarlos temporalmente. Que partió este rostro de Anne Hathaway. Ella tiene una particularidad y es el volumen de sus ojos, también tiene una
boca bastante prominente y una nariz muy perfilada, pero sus ojos están inclinados hacia los lados, por eso siempre da como una expresión como de tristeza, como de nostalgia. Entonces acá básicamente se hicieron dos correcciones. Esta es la altura de sus ojos, pero digamos que acá se le hicieron inclinaciones como las que hicimos en el último rostro. Entonces tenemos varias opciones para poder trabajar a partir de ahí. Si observan estos últimos rostros, el de Lucy Liu, en donde estamos observando que no hay pestañas, se utilizó fue una simplificación a nivel general y no hay un pliegue de párpado que es característico de las regiones orientales. Aquí ya tenemos las mismas estructuras de líneas o estructuras completas de las formas de las pestañas. ¿Ven? Y por último tenemos estos rasgos también bastante característicos de las razas negras del mundo, que también dan unas expresiones bastante interesantes. Entonces tenemos este rostro, miren, rostro bastante bonito, tenemos unos labios muy carnosos, mucho más que los que hicimos al principio de Angelina Jolie, y unas formas muy redondeadas de ojos. Entonces el primer proceso también fue pues la forma de los rostros, y pasamos entonces a unas formas anatómicas de los ojos, misma estructura de pestañas, y aquí ya jugamos un poco con los elementos. Bien, esto es básicamente como lo concerniente a las expresiones. Nosotros podemos jugar, vamos a pasar aquí ya para cerrar, a caricaturizar o exagerar de pronto algunas facciones. Es importante tener en cuenta que de pronto podemos inclusive jugar a tener unas estructuras un poco más gruesas de lo que es la línea de las pestañas. Entonces para este caso podemos estar trabajando con este tipo de elementos en donde nosotros podamos trabajar un poco las estructuras. Vamos aquí a un segundo, acabo de crear este trayecto, no, entonces vamos a anularle los contornos. Recuerden que es importante trabajar sin contornos para este tipo de ejercicios, porque esto también nos facilita mucho como los procesos. Miren cómo cambian un poco, como jugando un poco con las estructuras. Y también podemos pensar un poco, cuando tenemos el ojo un poco elevado, pues eso nos da una característica, ¿cierto? Como una mirada un poco más penetrante. A diferencia si los ojos los tenemos ubicados, también tapándolos un poco con la parte inferior. Entonces esas son como las características con las que podemos jugar un poco. Las formas, sobre todo por ejemplo este globo ocular, también podemos jugar a dejarlos un poco más redondeados o cortos. Bien, entonces miren cómo cambian las facciones exagerando, caricaturizando. Hay artistas que les gusta simplificar mucho los ojos, que no ponen ni pestañas inferiores ni ninguna estructura básica, pero esa es una personalización a partir de un referente físico. En este caso de alguna fotografía podemos asignarles diferentes tipos de estructuras para el styling. Bien, este era como el pequeño recorrido de todas las caras que vimos con diferentes facciones trabajadas a partir de un referente fotográfico o de una musa, inspiración, o en el caso lo pueden hacer con sus propios rostros.